Muy buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Cruz. Sean todos bienvenidos al Salón Rosa María Britton. En breve comenzaremos con el conversatorio denominado Nuestra música para entendernos y reconocernos, el cual estará a cargo de la Biblioteca Nacional y tendrá una oración de 50 minutos, de 2 de la tarde a 2:50 de la tarde. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. Este conversatorio también se transmite simultáneamente en YouTube. Se les recuerda que las preguntas serán habilitadas al final de la conferencia y se realizarán a través del cuadro del chat. A continuación, sin más, cedo las palabras al moderador y que disfruten la actividad. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia virtual por primera vez de esta modalidad en la Feria Internacional del Libro. Soy Mario García Hudson y como todos los años, pues quiero hacer mi presentación sobre temas musicales. Y este año he escogido la temática Panamá, nuestra música para entendernos y reconocernos. Pienso que la música es el mejor ejercicio, uno de los mejores ejercicios para entender las identidades que componen Panamá. Antes de dar a conocer la conferencia, sí quisiera hacer unos recorderis que son importantes dentro del mundo de la música, ya que este año estamos conmemorando varios centenarios de figuras notables para la cultura musical en Panamá. El primero de ellos lo fue del colonense José Slater Badán, quien dejó para la posteridad más de 200 canciones inscritas en la Sociedad de Autores Cubanos. También es el centenario de Demóstenes Azán, una figura importante de la cancionística panameña en los años 40 del siglo pasado, creador del trío de las tres voces junto a los hermanos Gustavo y Freddy Hernández, autor de una de las grandes piezas bolerísticas de Panamá, Una mentira. También es el centenario de uno de los grandes crooners, grandes cantantes panameños desde la postrimería de los años 30, como lo fue Fernando Peña, parte de la orquesta de Carlos Maestre, de la orquesta de Armando Boza, de la orquesta 11 de octubre, un cantante con trascendencia internacional en escenarios como Colombia y el Perú. Y también es el centenario de uno de los grandes, pero grandes músicos que registra la historia panameña. Me refiero a Marco Jinkers, originario de Chorrillo. En sus inicios fue lanzador de pelota y en la década de los años 40 forma parte de la orquesta de Armando Boza, con la que viaja a Colombia, país donde permanece durante muchísimos años, revolucionando el concepto de la cumbia en términos orquestal. Probablemente Marcos Gilkens sea el introductor del corno dentro de la modalidad de la música popular en Colombia. Y este año es la antesala del centenario de otra figura extraordinaria que ha dado la música popular panameña. Me refiero a Silvia de Gras. El próximo año, pues estaremos en la Feria Internacional del Libro de Panamá brindando una conferencia sobre esta gran dama del canto, Silvia de Gras. Y ahora, sin más preámbulo, pues entonces demos inicio a la conferencia del día de hoy. He estructurado la conferencia en función a 7 ejes temáticos que permiten, en primera instancia, entendernos y reconocernos a través de la música. Hay muchísimos otros ejes temáticos que se pueden vincular a las identidades que conforman Panamá. Pero en esta ocasión, por motivo del tiempo, pues me quiero concretar en 7 ejes. El primero de ellos, vamos a ver el primero de estos ejes. El primer eje tiene que ver con lo geográfico. Panamá ha sido cantada de provincia a provincia a lo largo de su historia musical, de esa historia musical popular que cuenta aspectos de la geografía panameña, la parte de la naturaleza del paisaje. Hay una visión romántica dentro de lo geográfico que explica
a Panamá en detalles. Y lo geográfico también ha trascendido las fronteras nacionales para ser parte de un repertorio internacional. Puedo señalarles como mínimo 4 hitos de lo geográfico que han rebasado las fronteras panameñas. Panamá Viejo, Taboga y Guararé de Ricardo Fábrega y Chiriquí de Rafael Tito Caicedo. Lo que le voy a presentar en esta oportunidad es la segunda grabación histórica de Taboga. La primera vez que fue llevado Taboga al surco fue en el año 1936 por parte de 2 grandes intérpretes mexicanos. Me refiero a Juan Arbizu y Margarita Cueto. Pero la versión que se ha mantenido, que se ha sostenido a lo largo del tiempo, es la clásica que hizo la orquesta Casino de la Playa en el año 1937, teniendo como intérprete a el cubano Miguelito Valdés. Esta ha sido la versión que se ha utilizado en versiones modernas. ¿Por qué señalo esto? Porque esta versión comienza como un bolero y después pasa a ser un son cubano. Pueden apreciar a la mano izquierda la grabación histórica del año 1937 de Taboga de Ricardo Fábrega, Bolero Son, y a la mano derecha una fotografía donde aparece Bolívar Vallarino, Ricardo Fábrega, Carlos Geleta Almarán y Arturo Chino Azán. Esta fotografía corresponde al año de 1959, cuando se le otorgó a estos 3 grandes compositores la máxima condecoración que otorga el país, la Orden Vasco Núñez de Balboa. Veamos lo geográfico a través de Taboga. Escuchemos fragmentos de esta grabación. De las flores, tú eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión. Me lleno de amor. Taboga, eres tú tan bella. Para los que no saben, Taboga en Venezuela es considerado como un himno. Está el himno de Venezuela, está el Alma Llanera y Taboga del panameño Ricardo Fábrega. De hecho, Taboga fue parte de un sonoro en Venezuela, donde la parte vocal y la parte orquestal fue amenizada, la parte vocal por el Negrito Chapuzó y la parte orquestal por la orquesta Billo Happy Boys. Desde la perspectiva idílica, que es la perspectiva de cómo reconocernos a través de una visión muy, muy romántica de cómo se ha conformado Panamá, pienso que el tema, uno de los temas más representativos dentro de esta línea lo constituye el himno nacional de Panamá. ¿Por qué hago esta observación?
porque cuando uno analiza la letra del himno nacional de Panamá, la concepción de la misma no tiene una concepción bélica, no tiene una concepción de guerra, como ha sido la fórmula de los himnos nacionales en distintos países. La letra del himno Panamá, del himno nacional de Panamá, pues es una versión romántica de cómo reconocer al país. Lo que le voy a presentar es una versión del año 1976, un fragmento de 1976, con coro de voces y acompañado de la banda republicana. A manera de historia del himno nacional de Panamá, me permito señalar que es hasta este momento el referente más antiguo que tenemos de grabación de un tema panameño. Se remonta al año de 1907 y la primera versión fue hecha por la banda Prayo. La primera vez que un panameño vocaliza el himno nacional de Panamá fue en el año 1927 en una versión clásica que hace Alcides Briceño, pero no será hasta la versión de 1953 que se reconoce oficialmente como grabación del himno nacional de Panamá. Un fragmento de esta versión de la década de los años 70. Vamos a ver, porque aquí tenemos a la mano. Ahora sí, aquí se pone. Alcanzamos con vida victoria en el canto feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo del pasado el Calvario y la cruz, y que adorne el azul de tu cielo de concordia resplendente voz. El progreso acaricia tus mares al compás de sublime canción. Destruirnos de ambos mares, quedan jugando de misión. Un poema convertido en himno nacional de Panamá. Y también tenemos la perspectiva de la confrontación. En esta ocasión he querido escoger un tema emblemático del repertorio discográfico, que es un poema, me refiero a Incidente de Cumbia, un poema de Demetrio Corsi escrito en el año 1928. Con anterioridad ya Corsi había visto en un poema Visión Panamá lo de la presencia de los Estados Unidos dentro de nuestro territorio. Pero en términos de confrontación, Incidente de Cumbia llena todos esos espacios de este concepto que estamos presentando como una forma de entendernos y reconocernos. Una primera grabación de Incidente de Cumbia ocurre en 1953 para el cincuentenario de la República. Fue musicalizada por ese extraordinario músico panameño Avelino Muñoz. La versión que quiero presentar en esta oportunidad es una versión de la década de los años 70 con el taller sonoro Demetrio Herrera Sevillano. Vocaliza Jaime Porcel, y como una curiosidad destaco que uno de los músicos integrantes de esta agrupación fue la poetisa panameña Consuelo Tomás. Vamos a disfrutar de un fragmento de esta versión de Incidente de Cumbia. Con queja de indio y grito de chombo, dentro la cantina de Panchamancha, trashumando ambiente de timba y quilombo, se oye que la cumbia resonando está. Baile que legara la abuela africana, de cadena chata y pelo cuscú.
su fuerte y bochinchosa danza interiorana que bailó cual nadie Juana Calambú. Pancha Mancha tiene la cumbia caliente, la del Chepigana y la del Chopo, y cuando borracha se alegra la gente, llora el tamborero, llora Chimbombo, Chimbombo es el negro que me embrujara, Chimbombo es el negro del gran corazón, le raya una vieja cicatriz la cara, tiene mala fuma y alma de león. Y el tambor te pita y la cumbia alegra, me baila el negro como un animal, llora los desprecios que le hace la negra, y es que quiere un gringo la samba fatal. Como un clavo, dicen que saca otro clavo, aporrea el cuero que su mano hinchó, mientras más borracho su golpe es más bravo, una toca cumbia, dice Chimbombo. Los que conocen el poema saben en qué queda la situación de Chimbombo frente al enamoramiento que tiene de Meme y que al final pues entierra un puñal al gringo. Es importante, voy a retroceder, lo del tema de la confrontación, porque esto permite una lectura también de la advertencia sobre la presencia de la soldadesca de los Estados Unidos en Panamá. Esto fue un concepto desarrollado tempranamente dentro de la discografía panameña, que tuvo una primera grabación en el año 1930, donde se señala la presencia de los Estados Unidos a través de Coge el pandero que se te va, y otra lectura que tiene que ver con el tema antiimperialista con la Marina, grabación efectuada en el año 1931. Lo social pues marca también esa historia de cómo entender el país con música, y un tema que históricamente ha agobiado a la población panameña es el alto costo de la vida. Popo Valderrama es una especie de juglar popular, un juglar popular de la ciudad, y vamos a escuchar este tema, fragmento de este tema, que data de la postrimería de los años 60, puede ser un disco grabado probablemente en el año 1969. Popo Valderrama entra dentro de la categoría de cantautor panameño. Popo Valderrama pues creó su propia agrupación, Popo Valderrama y sus Miserables, y también hizo grabación con la orquesta, la superorquesta de Raúl Ortiz. Un fragmento del alto costo de la vida en la voz de este jugador popular Popo Valderrama. Que tenemos aquí, a ver, vamos a localizar el audio, aquí está. Todo el pueblo estrila en formato, porque hay que hacer fila por el arroz. El alto costo de vida ha subido demasiado y hay que tomar medidas porque todo está muy caro. Vaya al mitin de Santana a protestar enseguida
rico. Como pueden apreciar en ese número de Popo Valderrama, hay la reminiscencia al histórico Parque de Santana, un lugar de donde partían grandes manifestaciones populares y era un punto estratégico dentro de los discursos que daban los distintos políticos que aspiraban a un cargo de elección popular en Panamá. Si hay algo que marca la historia de nuestro país es el tema de los festivos. Y un elemento dentro de los festivos que hay que reivindicar es el hecho del carnaval. El carnaval en Panamá se oficializa en 1910, pero la historia nos cuenta el carnaval desde el siglo XIX. Un número emblemático para entender los festivos a partir del carnaval lo constituye la vieja ruta del carnaval que era la Avenida Central. Y el tema modelo dentro de esa dirección es Carnaval en la Central de Pedrito Altamiranda, una grabación de la década de los años 80. Un fragmento de Carnaval en la Central. Dentro de ese carnaval que se oficializa es oportuno destacar que hubo categorías en premios a poemas de carnaval y a canción de carnaval. Una de esas canciones premiadas fue Mi Negro en el año 1937 por parte de Ricardo Fábrega. A Levántate Muchacho también fue tema premiado en el carnaval de 1949. Y hay canciones que no necesariamente son de la época de carnaval, pero forman parte del carnaval en Panamá en el pasado. Por ejemplo, el caso del Tambor de la Alegría o el caso de la Cocaleca. Un número que ha permanecido a lo largo del tiempo y que fue un tema escrito para el carnaval de 1919, lo es Pescado. El nombre original, La Reina Roja, un tema escrito por el poeta Mario Horacio Cajar y musicalizado por Máximo Herculano Arates Boza. Y la historia de la música en Panamá también tiene personajes políticos, personajes relacionados con el deporte y personajes de la vida cotidiana. Uno de estos personajes lo es Cándido era su primer nombre, conocido con el mote de Chapflán, personaje de la década de los años 50,
que gravita dentro de la ciudad en la década de los años 50, 60 y 70. Aurelio Yello Cortés, promotor de boxeo, dedicó una canción a Chaflán en la década de los años 80. Y vamos a poder apreciar un fragmento con la Orquesta Universal de Mojica, vocalizando Monchi Bustamante, que había sido un cantante de línea romántica y también de línea festiva, tropical, desde la década de los años 60. Para que goce mi pueblo. El panameño Chaflán, gran artista natural, por tan solo caminar, pone a todos a gozar. Caminaba todo el día del Chorrillo al Marañón, y en su peregrinar, su realeza de a ganar. Serán su afán, rebuscándose para el pan. Pueden apreciar ahí en nos comentaban, sería bien o sería mal. La bailadora acróbata, bailarín y saltarín, y hasta logró competir por un título en el ring. Unos vienen y otros van, y se Y otro hito para entender así de forma general lo que ha sido la música en términos de reconocimiento es la diáspora. Es la diáspora un elemento que marca desde el inicio del siglo XX la música en Panamá, comenzando con la figura de Alcide Briceño, que emigra a Estados Unidos en el año 1918, la migración de María Teresa Vallarino, de Anita Villalaz, que también fue cantante. En la década de los años 40 está Camilo Rodríguez en Cuba, y este es una figura que este año se conmemora en Panamá el centenario de su nacimiento, una figura poco conocida en términos de reconocimiento y de popularidad en Panamá, pero que dejó inscritas más de 200 canciones en la Sociedad de Autores Cubanos, dejando grandes éxitos dentro de la música tropical y dentro del bolero. Uno de esos números fundamentales en la actualidad aún, dentro del ámbito de la cultura de la salsa, lo es Qué dichoso es. He escogido una grabación de la década de los años 50 con la orquesta de ese gran percusionista estadounidense Jack Constanzo, de un número escrito por el panameño José Salater Badán, conocido en nuestro país por el mote de Tololo. Y otra figura de la diáspora importante que señalaba al inicio de mi presentación, que es centenario, es el chorrillero Marco Gilque, originario de la calle 21 en El Chorrillo. En la década de los años 40 del siglo pasado, un extraordinario pelotero aquí en Ciudad de Panamá, lanzador de primera línea. Se va a Colombia primero como lanzador y después como músico. Fue primera trompeta de la orquesta de Armando Boza e innovó la música colombiana en la década de los años 60. En su orquesta, que organiza la gran orquesta en la década de los años 60, la gran intérprete Matilde Díaz legó una larga duración con arreglos del panameño Marco Gilques. Lo que quiero presentar en esta ocasión es una producción de la década de los años 60
donde Marcos Gilken rinde tributo a su Panamá. Es bueno señalar que Marcos Gilken es parte de una escuela de grandes trompetistas panameños desde la década de los años 30 que gravitan Juan Santamaría, Carlos Tornet, Marcos Gilken, para que posteriormente llegue ese gran músico con fama internacional como lo es el caso de Vitín Paz. Esto ha sido de forma muy general cómo podemos entendernos y reconocernos a través de algunos hitos de la música panameña. Podemos agregar otros hitos como el tema de lo cotidiano o el tema de lo amoroso, pero creo que con esto pues tenemos una visión rápida para el tiempo que nos otorga la Feria del Libro. Si hay preguntas, pues con mucho gusto. Estoy viendo que alguien me está preguntando en qué género, si se puede, se le asigna a esta música, pero no entiendo a qué música se refiere, si fuera tan amable. Carlos Fon, lo literario también está marcado en ese tema de la confrontación. Es correcto, Carlos. Pudimos ver pues una lectura rápida con un tema en el caso Incidente de Cumbia, pero también tenemos, por ejemplo, poema de Moisés Pascual que está dentro de esa dirección de la confrontación, porque hay una poesía de corte antiimperialista también en nuestro país en distintas generaciones. Se refiere a las tres últimas piezas. Bueno, tendría que, a ver, las tres últimas piezas, bueno, la última pieza era una tamborera, que es la mezcla panameña, se refiere al caso de Marcos Gilken. Después teníamos la otra que era la diáspora, que era el caso de Qué dichoso es, que estaba dentro de la línea del guaguancó, y la anterior pieza, no recuerdo a qué pieza era, pero a ver, hacer memoria, no recuerdo cuál sería la tercera pieza. Si fuera más explícito en preguntarme, con mucho gusto le podría decir.
Bueno, gracias a Gloria por ver el tema de la conferencia. ¿Cuál es la grabación más antigua que existe en la República de Panamá? La grabación más antigua en territorio panameño hasta este momento data de 1928. Fueron una serie de grabaciones que se hicieron en el local de la postal de la familia García e incluyen el Tambor de la Alegría, El Bonito Viento para Navegar, que fueron los dos primeros números que salieron dentro del catálogo discográfico de esas grabaciones históricas hechas en el año 1928. Entre 1928 a 1930 se hicieron un total de lo que se ha podido hasta ahora rescatar en términos de registro de 45 grabaciones en Ciudad Panamá, de los más variados géneros musicales. Incluyeron tamborito, incluyeron mejorana, para el caso de la música panameña, y grabaciones, por ejemplo, de danzón cubano, pero dándole una tonalidad muy propia a lo panameño. En el caso de vibraciones fue un danzón que mezcló cumbia, y fue un arreglo hecho por el maestro Alberto Galimani. Vamos a ver si tenemos más. ¿Hay algún libro donde podamos leer la historia de la música de Panamá? El libro se está preparando y casualmente este servidor está trabajando dentro de ese libro hace un par de años y creo que el próximo año puede ser que vea la luz. Esa luz que hace rato debió haberse visto, pero creo que para el próximo año ya ese proyecto puede estar acabado. Bueno, todavía tenemos tiempo, así que si alguien quisiera preguntar algo más, con mucho gusto le respondo. Si no hay más preguntas, pues solamente decir que hoy Panamá tuvo una gran pérdida en el caso de uno de los grandes intérpretes del canto de mejorana. Esa pérdida ha sido lamentable. El caso del maestro Toñito Vargas, un intérprete lírico del canto que supo hablar sobre la vida panameña, sobre el tema de la mujer, sobre el tema amoroso. Y es importante pues recordarlo en esta Feria Internacional del Libro por su extraordinario legado en términos discográficos desde la década de los años 60. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias por su exposición. ¿Considera que habría un estilo, género musical? Es que Panamá siempre ha tenido sus estilos musicales. Panamá es un país de mezclas interesante que ha dado al mundo la cumbia panameña, ha dado el tamborito, ha dado el tamborito, la cumbia, y son manifestaciones muy arraigadas en Panamá. La tamborera panameña también fue una forma de exposición que hubo dentro de nuestra música, y Panamá tiene su propia sonoridad. Es una sonoridad que ha mezclado música del Caribe, pero a la vez tiene un timbre y un sello muy particular de Panamá. En la época de oro de Panamá era muy poco lo que existía en el catálogo de música panameña que no fuera tema de autoría panameña. Eso es importante destacarlo. Y ya les señalé géneros musicales que son muy raizal y muy de Panamá. En el caso de la cumbia, pues un género compartido con Colombia, pero tenemos también el tamborito como manifestación. Tenemos la tamborera también como una manifestación pues olvidada, que valdría la pena pues que fuera rescatada. ¿Y qué podemos decir del canto de mejorana? Lo más raizal, el canto de nuestros grandes intérpretes de la décima a lo largo de la historia panameña. Otra pregunta, ¿puede hablarnos, permítame un segundo, puede hablarnos de la letra de canciones como historia, incluso como cuentos o relatos? Bueno, puedo mencionar el caso, por ejemplo, de un personaje que nunca se supo si realmente existió o no, que fue el hombre del petate, que fue musicalizado por los Mozambiques de Panamá. Eso puedo mencionarlo en términos de registro discográfico, que va dentro de la dirección de historia, como un relato. Vamos a ver si hay algún otro tipo de preguntas. Me preguntan, ¿cuál danzón cubano entre 1928 a 1930? No, se hicieron grabaciones dentro del estilo del danzón cubano,
pero fueron grabaciones de danzones hechos por panameños, como el caso de los danzones del maestro Alberto Galimani. Danzones instrumentales y danzones con letras, pero eran danzones muy nuestros. Era la modalidad en aquella época, el danzón cubano, pero hubo una expresión musical que se le denominó danzón monteriano para diferenciarlo del danzón cubano. A ver, creo que ahora sí. Bueno, agradecer al público que ha tenido la amabilidad y la gentileza de poder ver esta presentación por primera vez de manera virtual. Debo manifestar que a mí me agrada conversar con la gente frente a frente, pero las circunstancias pues no lo han permitido en esta oportunidad, y ojalá podamos nuevamente el próximo año retornar esas grandes jornadas históricas que hemos desarrollado en la Feria del Libro con la música panameña. El próximo año, no se lo pierdan, es el centenario de Silvia de Gras, y vamos a estar desarrollando pues la historia de Silvia de Gras a través de la música, de sus grabaciones históricas hechas en Ciudad de Panamá desde muy temprano, desde 1938, y esas grabaciones internacionales que le dieron luz a un país que es extremadamente grande como lo es Panamá. Muchísimas gracias a la Cámara del Libro, y esta ha sido nuestra música para entendernos y reconocernos. Soy Mario García Hudson, coordinador del Centro Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Un honor estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. De esta manera concluimos la actividad Nuestra Música para Entendernos y Reconocernos. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de las demás actividades que la Feria Internacional del Libro de Panamá tiene para ustedes. Que tengan buenas tardes.